¿Qué tal amigos? Hemos llegado al repaso de la lección número 10 de la confesión a la consolación. Vamos a dividir esto como siempre lo hacemos en el ciclo del aprendizaje. Motiva, explora, aplica y crea. El versículo de memoria se encuentra en Daniel 9:19 donde dice, Oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí encontramos Daniel capítulo 9:19. Aquí encontramos la más hermosa oración que Daniel expresó por su pueblo. Noten la primera palabra, oye Señor, oh Señor, perdona, presta tu oído. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Dios está dispuesto a escuchar nuestras plegarias. Y más aún si lo hacemos por otras personas. Y también si nosotros lo hacemos por nosotros y lo hacemos de todo corazón. Vamos a pasar a la introducción, al motiva. La pregunta clave para este estudio lo hemos dedicado aquí en Lucas capítulo 7, 40 al 42. Dice, entonces respondieron Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más y por qué? Amigos, ¿quién amará más en esta situación? De hecho, la persona que debía mucho y no podía pagar. Y miren, aquí el texto bíblico dice que el acreedor les perdonó. Definitivamente aquella persona que debía mucho amaría más a ese acreedor que le perdonó. Y aquel que debía poco, poco amor demostró por el acreedor. Vamos a pasar ahora nosotros a desarrollar la lección de esta semana. Vamos al explora. Para entender las profecías necesitamos estudiar la Biblia y la oración. En Daniel capítulo 9, el verso 1 y 2, 4, 20 y 22, podemos nosotros encontrar hermosas citas acerca de este tema importante. Y justamente Daniel nos habla de algo muy importante cuando la Biblia menciona claramente aquí acerca de este punto importante del estudio de la Biblia, de la oración. Y Daniel capítulo 9, el verso 1 dice, en el, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Era el año 539 cuando Daniel comprende el momento histórico de su pueblo y eleva una oración. Cuando el imperio persa reemplazó a Babilonia, el profeta, para entender la profecía, investiga la palabra de Dios y lee al profeta Jeremías. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, dice Jeremías 25:11. Podemos comprender entonces que su pueblo se apartó de Dios y eso lo llevó al exilio y cumplido la profecía debería regresar a Jerusalén. Saben, estamos viviendo en el tiempo del fin. Necesitamos hoy más que nunca estudiar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios para entender la situación contemporánea del mundo y nuestro lugar en él. A su vez, vivir con esperanza. La oración de Daniel tiene varias características. La primera, no pide explicación de la calamidad porque reconoce en primera persona, no obedecimos la voz de Dios. Aquí encontramos la sinceridad de Daniel al ver que a pesar que el pueblo había sido llevado a la calamidad, él reconoce que la culpa no es de Dios, es la culpa de ellos mismos. En segundo lugar, apela a la gracia de Dios y el perdón de sus pecados por amor de su nombre. En tercer lugar,
Es una oración intercesora porque consigue evitar el castigo y la muerte. Al orar por nuestra familia, amigos y otras personas, Dios escucha nuestra oración y puede intervenir en nuestra ayuda. En cuarto lugar, se identifica con los pecadores, al igual que Cristo. Él no pone su situación personal y mira al pueblo como los pecadores, sino que Él se identifica con ellos. Qué hermoso realmente. Encontramos una cita en Review and Herald. Dice algo interesante. Daniel estudiaba las profecías, procuró con sinceridad conocer su significado, oró y ayunó pidiendo la luz celestial, y le fue revelada la gloria de Dios aún en medida más grande la que podía soportar. Estamos hoy en igual necesidad de iluminación divina. Dios nos ha llamado a dar el último mensaje de advertencia al mundo. Review and Herald, 9 de febrero de 1897. Después de estudiar la palabra de Dios, orar y ayunar, entonces vino el ángel Gabriel a enseñarle la visión de Daniel 8:14. ¿Qué dice Daniel 8:14? Y él respondió, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado, dice Daniel 8:14. ¿Cómo entender esta profecía? Vamos a conocer un poquito la línea del tiempo. Podemos ver que en la línea del tiempo hay dos eras, la era antes de Cristo y la era después de Cristo. Quien divide la historia es Cristo. Si nosotros empezamos a contabilizar desde Adán hasta Cristo, apenas hay 4000 años de existencia. Y vemos ahí nosotros recordando que Adán vivió cerca de 930 años, podríamos ir cerca a un milenio. Y si vamos contabilizando a todos los patriarcas, vamos a llegar hasta Cristo y apenas hay 4000 años. Después del nacimiento de Cristo, hasta hoy, podemos ver que han pasado 2000 años. Hoy estamos en el 2020, ¿verdad? Y nosotros podemos ver en esta línea que hay alguien quien divide la historia, y ese que divide es Cristo. La era antes de Cristo y la era después de Cristo. Los años antes de Cristo iban de manera decreciente, 4000, 3000, 2000, 1000, hasta el 1. Después de Cristo, 1, 1000, 2000, 2020. En el libro Conflicto de los Siglos dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace 6000 años, está por terminar. Qué hermoso saber que Dios en su infinito amor nos ha permitido vivir estos 6000 años. Pero no se olviden que pronto está por terminar el conflicto entre el bien y el mal. Muy bien, después de ver esta línea del tiempo, vamos a ver Daniel 9:24. Y Daniel 9:24 comienza diciendo algo muy interesante. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué significa la palabra terminar la prevaricación? En hebreo, peshá, que tiene que ver con culpa. La sangre de Cristo anula la rebelión abierta del hombre y recibimos los méritos logrados en la cruz del Calvario. En segundo lugar, poner al fin al pecado. Poner fin al pecado significa sellar, significa que el pecado es perdonado, nuestro pecado es perdonado. Cristo pudo lograr los estándares que Dios exigía, lo que el hombre no podía lograr por sí mismo. Tercer lugar, expiar la iniquidad. Cristo nos ha reconciliado con su Padre, haciendo la paz mediante su sangre. Él pudo lograr esta hermosa realidad. Para traer la justicia perdurable significa que Cristo nos justifica, nos purifica por la fe que ponemos en sus méritos logrados. Sellar la visión y la profecía. En todo el Antiguo Testamento Cristo cumplió su obra de expiación y de esta manera se sellaron, es decir, se cumplieron. Y en sexto lugar, ungir al Santo de los Santos tiene un significado, la inauguración del ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial como sumo sacerdote. Esto se logró justamente el 22 de octubre de 1944.
Vamos a ver ahora sí la profecía que está presentando aquí en Daniel capítulo 9, el verso 25 al verso 27. Noten cómo Daniel comienza a explicar esta profecía. El ángel empieza a explicar esta profecía, la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Para poder entender esta profecía, tenemos nosotros que ir rápidamente al texto de que un día equivale a un año. En Números 14:34 y en Ezequiel 4:4 al 6 dice, un día equivale a un año. Si la Biblia habla de 2300 días o años, o está hablando de 2300 años. Y comienza con Daniel 9:25 cuando dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Noten qué hermoso saber que aquí dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden. Y la pregunta es, ¿cuándo se dio esa salida de orden? Si nosotros revisamos Esdras capítulo 7:12, vamos a darnos cuenta que Esdras comienza diciendo algo muy importante. Esdras menciona en su libro que la orden fue dada específicamente por un rey medo-persa. Esdras capítulo 7, el verso 12-13 dice lo siguiente. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios de paz. Por mí es dada orden que todo aquel de mi reino, del pueblo de Israel, y a sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. ¡Qué hermoso! Aquí está indicando claramente que el momento que se daría la orden para volver a Jerusalén justamente se dio por el rey Artajerjes el año 457 a.C. Volviendo a Daniel capítulo 9, el verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Miren, si comienza 457, 7 semanas por 7 son 49. Si nosotros restamos 457 menos 49, nos va a dar 408. La pregunta es, ¿qué pasó el 408? El 408 dice la misma palabra de Dios, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El 408, es decir, 49 años después de la orden, en realidad, justamente ahí se edificó la plaza y el muro de Jerusalén en tiempos muy angustiosos. Y justamente Nehemías comienza diciendo lo siguiente en Nehemías 6:15, cuando dice, fue terminado pues el muro en 25 del mes Elul en 52 días. Aquí Nehemías confirma lo que ya estaba profetizado. Vamos a volver nuevamente a Daniel capítulo 9, el verso 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ya se cumplieron las 7 semanas. Y dice 62 semanas. Ah, interesante. 62 semanas. Si multiplicamos 62 semanas por 7 días, nos va a dar 434 años. Y aquí tenemos que entender algo muy importante. Si son 434 menos 408, nos va a dar 26. Recordemos en la vista anterior que la historia ha sido dividida por Cristo y existe 2 años unos en, el, en, el, en la línea del tiempo. El uno antes del Cristo y el uno después de Cristo. Y justamente tenemos que sumar a ese 26 más 1, que nos daría como resultado 27. Justamente, ¿qué ocurriría el año 27? Dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida el Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. ¿Qué pasó el año 27? Según Lucas capítulo 3, el verso 21, después de las 62 semanas, ocurriría
un evento muy importante en la vida de Cristo. Y justamente en Lucas capítulo 3, el verso 21, menciona claramente que Cristo tendría que realizar algo muy importante para dejarnos un ejemplo a nosotros. Y en Lucas 3:21 dice la palabra de Dios, cumplidos dice Lucas capítulo 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Jesús entonces, el año 27, fue bautizado. Se cumplió exactamente que Jesús tenía que ser bautizado. Pero el texto bíblico que dice que Jesús tenía era como de 30 años. Y vamos a ir a este cuadro importante, los años de Jesucristo. En Lucas 2:21 dice, Jesús fue presentado después que nació a los 8 días. Es decir, Jesús nació entre los finales del 5 antes de Cristo y el 4. Entonces aquí el texto bíblico dice, Jesús era como de 30 años cuando se bautizó. Vamos a ver a la línea del tiempo. Si Jesús nació el año 4, quiere decir que el año 3 del antes de Cristo él cumplió su primer año de vida. El año 2 cumplió su segundo año de vida. El año 1 para terminar esa era antes de Cristo Jesús cumplió sus 3 años. Quiere decir que el año 27 más 3 años serían 30. Exactamente el texto bíblico dice que aquí Jesús se bautizaría a los 30 años. Y dice aquí el texto bíblico, era como de 30 años. Estaba investigando un poquito el comentario bíblico adventista donde dice, Herodes murió poco después de haber hecho matar a los inocentes de Belén, dice Deseado a todas las gentes, la página 47, en el año 4 antes de Cristo, de una enfermedad terrible y dolorosa. Hay otra cita donde dice, es verdad que si Jesús hubiera nacido a más tardar en el año 4 a.C., habría cumplido su 30º año, es decir, en el año 27 después de Cristo. Lucas quería indicar que al menos 30 años podía considerarse que estaba listo para comenzar una vida de liderazgo. Entonces, aquí vemos estos estudiosos hombres empezaron a analizar y justamente dan con este estudio que el año 4 Jesús haya nacido, para que pueda estar fidedignamente presentado, como dice la Biblia, era Jesús como de 30 años. Quiere decir que el año 27 Jesús era como de 30 años y allí se bautizó para darnos un ejemplo a nosotros. Vamos a volver nuevamente a la profecía. La Biblia dice en Daniel capítulo 9, el verso 26, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. El año 27 Jesús se bautiza a los 30 años. Ahora dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que fue determinado y se derrame sobre el desolador. Noten que dice primero 7 semanas, luego 62 semanas y luego por una semana. Pero noten el texto bíblico dice que a la mitad de la semana. Si nosotros sacamos aquí la cuenta, 28, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Quiere decir que la mitad de esa semana es el año 31 y Jesús murió en la cruz del Calvario. El texto bíblico dice aquí en Daniel, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Y Cristo, como la ofrenda perfecta, murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y justamente en Mateo capítulo 27, el verso 50, dice algo muy especial. Y el texto bíblico dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús murió en la cruz
para perdonar nuestros pecados. ¿Qué pasó el año 34, terminada esa semana? La palabra de Dios menciona que Israel, el pueblo de Israel, fue rechazado como pueblo escogido. Después del apedreamiento de Esteban, el evangelio ahora es llevado a todos los gentiles. Y justamente la palabra de Dios menciona en el libro de Hechos que el evangelio no solamente sería para los israelitas, sino también el evangelio ahora sería para todo el mundo. Y justamente en Hechos capítulo 7, el verso 59 y 60 menciona algo interesante. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Noten lo que Daniel dice. Primero menciona 7 semanas, luego 62 semanas y luego una semana. Si nosotros sacamos la cuenta, 62 más 7, encontramos que es 69, más una, 70 semanas. Y justamente en Daniel capítulo 9, 23 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Si nosotros multiplicamos 70 por 7, nos va a dar justamente 490 años. Si nosotros restamos 2300 menos 490 años, que son las 70 semanas, solamente aquí restando serían 1810 años. Como ya han transcurrido 34 años desde la historia, si nosotros sumamos 1810, los años que faltan, más los 34 años que ya han cumplido, nos da 1844. ¿Y qué pasó en esa fecha? El 22 de octubre de 1844, Cristo comenzó la purificación del santuario celestial. Y también en esa fecha surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día para predicar el mensaje de los 3 ángeles. Apreciados amigos, nosotros podemos darnos cuenta que esta profecía es la más hermosa que Dios ha podido presentarnos. Y justamente Cristo comenzó el juicio de investigación. Hoy estamos viviendo el día de la gran expiación. Miren lo que dice esta hermosa cita de Cristo en el santuario. Cuando en el santuario típico el sumo sacerdote hacía la expiación para Israel, todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que le quedan en este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que estirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cristo en su santuario, la página 122, el párrafo 1. Necesitamos hoy, amigos, examinar nuestra vida delante de Dios, cómo realmente nosotros estamos. Necesitamos examinar nuestra vida. Necesitamos nosotros hacer cambios en nuestra vida. Si hay algo que tú necesitas hoy hacer, es escudriñar hondamente, sinceramente, nuestros corazones y ver qué es lo que tenemos que hacer para que podamos apartarnos de nuestros pecados. Se nos está acusando que necesitamos nosotros extirpar un espíritu liviano y frívolo al que a veces nos entregamos. Necesitamos prepararnos de manera individual. Necesitamos consagrar nuestra vida a Dios, porque hoy Cristo está en ese gran día de expiación y quiere que nosotros podamos pasar esa prueba. Y saben,
Él examinará, dice, cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Amigos, tú eres lo más valioso que Dios tiene en esta tierra, lo más importante, y Él quiere que tú llegues un día al reino de los cielos. No solamente tú, con tu familia. Necesitamos abandonar nuestros pecados. Necesitamos pedir que Dios cambie nuestro corazón para poder vivir tomado de su mano y hacer su voluntad. ¿Qué debemos aplicar en esta oportunidad? ¿Qué actitud debo experimentar al saber que es necesario el estudio de la Biblia y la oración para entender la profecía? Necesitamos mucha dedicación y mucha perseverancia al estudio de la Biblia, a la oración, todos los días. ¿Qué actitud debo sentir en mi vida al saber que es necesario orar a Cristo para que Él pueda interceder por nosotros? Necesitamos mostrar amor y misericordia por su ministerio en nuestro favor allá en el cielo. ¿Qué actitud debo sentir al saber que Cristo nos muestra todo el plan de salvación mediante esta profecía de Daniel 8:14? Mostrar seguridad y confianza en su palabra y en sus promesas. Amigos queridos, ¿cuál es la tarea para esta semana? Esta semana es necesario pedir perdón a Dios en primer lugar, a nuestra familia, amigos y personas con quienes necesitamos estar en paz. Es mejor estar en paz, amigos. Y justamente alguien preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a la persona que falla? Le dijo Pedro. Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Necesitamos estar en paz con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean, para que podamos también poder pasar ese día de expiación que hoy se está realizando en el cielo, y Cristo pueda dictar a favor nuestro sus méritos y pueda perdonar también nuestros pecados. ¿Qué necesitamos hacer? Consagrarnos a Dios cada mañana para escudriñar nuestro corazón de manera sincera y profunda, apartándonos de nuestros pecados. Que Dios te bendiga, querido amigo. Que esta semana hayamos entendido que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Él está ahí intercediendo por nosotros, está realizando esa obra de intercesión y pronto saldrá de ese lugar santísimo para venir a esta tierra y llevarnos al reino de los cielos. Que Dios te bendiga esta semana, que Dios te dé fortaleza para poder caminar tomado de su mano y para poder hacer su voluntad. Un fuerte abrazo, nos vemos la siguiente semana.